Van aprendiendo las cosas. Quiero contarles algunas cosas previas. Esta va a ser la última conferencia que damos en este curso, la última conferencia internacional, porque ya terminamos el día 25 las clases, y quiero que sepan que las cohortes que terminan el segundo año, que son 2, ya saben que tienen la graduación en Rosario, han asegurado, visto en el correo de Pipi, que han asegurado presencia en Rosario y también presencia en mi estudio. En mi estudio yo los recibiré de 12 a 15 el día 3 de diciembre. Y acá les haré algunos regalos que los estoy preparando precisamente para ustedes. Regalos que les daré bajo el régimen de do ut des. Ustedes van a recibir alguna cosa, pero van a tener que dejar otra acá y ya veremos en su momento qué les voy a hacer acá frente a una cámara, y alguna cosita rara van a hacer acá. Necesito que me prendan más cámaras, por favor. No se puede una conferencia si no se prenden las cámaras. Es una falta de respeto al conferencista si no están las cámaras prendidas. No se puede hablar una pantalla en negro. El otro día di una conferencia en Paraguay, una clase. Había bastante gente. Y alguien me hizo una pregunta importante con la cámara apagada. Y me dijo, yo no te voy a contestar la pregunta, le dije, porque yo no contesto preguntas a una pantalla en negro. No, señor, lo que pasa es que yo tengo mala señal, pero me ves. Si me ves, puedo ver yo a vos. Así que, y no le contesté, y le corté la palabra, ¿no? Es decir, quiero que sepa que es una falta de respeto a las personas que está hablando no prender la cámara, porque yo pienso que están haciendo otra cosa, me están prestando la cara, cosa que han hecho varios alumnos porque no les he visto nunca una cámara prendida, cosa que yo he tomado de vida nota. Yo no soy tonto, pero no como vidrio. Y conozco las mañas, porque yo fui mañero y mañoso antes que ustedes. Raulito querido, te recibo con todo afecto. Hoy tenemos un final a toda orquesta. Raúl Canelo es un profesor de Derecho Procesal de la Universidad de San Marcos en Lima, antiguo docente, antiguo funcionario de la universidad, funcionario de la Universidad de Lima, que es la más importante de Lima en la actualidad, corredactor del Código Procesal Civil que rige en el Perú todavía, más un amigo muy querido. Cuando a mí me tocó ser presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, lo elegí él como secretario general. Hizo, por supuesto, un excelente papel del cual todavía hay memoria. Entonces yo lo he elegido a él para terminar. Además es una persona que habla muy bien y tiene muy buena llegada, muy buena entrada con la gente, ¿no? Les anuncio a todos que he conseguido habilitar desde la maestría, junto con la cátedra de Alcalá, de la Universidad de Alcalá, el tercer curso intensivo de especialización en Derecho Procesal, que vamos a hacerlo en la Universidad de Alcalá desde el 6 al 17 de junio del año que viene. Eso es una cosa, una maravilla, que los invito a todos. Es un curso pago, por supuesto, pero los invito a todos, porque son 15 días de alegre estudiantina y de inmensa y muy afectiva comensalidad. Tenemos la posibilidad de alojarnos todos, docentes, directores, coordinadores y alumnos, en una maravillosa residencia que es la Lope de Vega, que está a 300 metros de la universidad, una residencia nueva, donde nos cobran por alojamiento 45 euros por día por persona en habitación de A2. Atención, comprendiendo el desayuno, el almuerzo y la cena, con pensión completa, en un comedor espectacular, donde se hacen reuniones infinitas. Allí vamos a hacer algunos talleres de tesis, una cosa importante para los que se egresan de la maestría.
Ustedes van a tener 2 años a partir de la terminación del curso para poder presentar válidamente la tesis. Por lo tanto, tengan en cuenta que si la tesis se presenta antes de 2 años, y 2 años se van a cumplir el 30 de diciembre del 2023, empiecen ya a pensar en la tesis. Por eso estas ayudas que estamos dando son importantes. Estas ayudas se hacen para recuperar los plazos caducos de las tesis. Hay mucha gente que tiene el plazo caduco, que empieza la maestría y no la termina. Pero el que no la termina es el 85% de la gente que estuvo acá presente, pagó lo que pagó, perdió su tiempo y quedan con el débito espiritual de no terminar la carrera. Yo, que me recibí bastante grande, porque anduve boludeando alegremente en mis tiempos estudiantiles, tocando la guitarra, quiero que sepa que con los años uno duerme pensando que le falta el último examen. Cuando uno no se recibe de alguna cosa, ay, mira, arriba se está riendo. O sea, ese sabe lo que le estoy diciendo, ¿eh? Igual Sebastián de Neuquén. Sabe lo que estoy diciendo. Hay una sensación de débito espiritual terrible cuando uno no se recibe, ¿no? Y esa sensación de débito la tiene el 85% de ustedes. Por lo tanto, cuando se les vence el plazo, si es que no la presentan, les habilitaré un año más para darles una chance más con un curso de esto que hacemos un encuentro de maestrías en Rosario o un curso de especialización en Alcalá, que si me dan a elegir, elijo Alcalá, por supuesto, que yo he sido feliz tremendamente en Alcalá, ¿no? La Pipi Bionet sabe, ha tenido 2 camaristas jefes de ella que no se pierden una clase de Alcalá, ¿no? Ya los tengo ahora y además con hijos adentro. Bueno, chicos, los dejo con Raúl. Raúl, acá tenés gente de toda América Latina. Hay gente de Perú, de Paraguay, de Chile, de Uruguay. Y te dejo, esta es tu clase. Yo debo habilitar otro Zoom ahora, por tanto te dejo a vos acá a cargo de la clase, que debes terminarlo a las 7 de la tarde, a menos que te pidan los chicos. Pero yo les daría algún momentito de preguntas y respuestas, por tanto pensá en terminar 7 menos cuarto, 7 menos 10, para que hagas el diálogo con ellos. Para mí es muy importante que tengas un diálogo con ellos. Chicos, un beso a todos. Raúl, un fuerte abrazo, quedás en tu casa, ¿eh? A ustedes los veo el 3 de diciembre en Rosario. Chao, gente. Bien, un gusto saludarlos a todos ustedes. Recuerdo mucho la presencia que también tuve en Rosario, claro, en físico, eran otros momentos, la pasamos fenomenal, es una maestría de primer nivel. Y no debo agradecer a Adolfo. Adolfo es un formador de juventudes. No existe probablemente un maestro como Adolfo hoy por hoy en las universidades latinoamericanas y diría europeas. Adolfo es un maestro de maestros y es probablemente en estos momentos el académico más importante de Latinoamérica en la materia procesal. Pero lo que llama la atención es ese brillo, esa pujanza que tiene Adolfo, esa calidad y esa formación de escuela que ha generado desde su linda Rosario. Yo creo que Adolfo va a terminar siendo condenado como Sócrates por sacrilego y por acercarse a la juventud, que es lo que le pasó. Es que no hay otra forma como debe terminar Adolfo. Seguramente será así. Y lo queremos mucho. Y le agradezco por esta presencia, por esta invitación. Oye, te he escuchado el augurio, cosa que no me gusta nada. Chao de nuevo. Sí, pues es que Adolfo es un sacrilego, ha roto paradigmas, como ustedes saben, y de eso voy a hablar hoy justamente porque se ha presentado una serie de falacias respecto a la oralidad y quiero empezar contando justamente mi experiencia. Perú, centro del virreinato español en su momento,
recibe toda una cultura jurídica totalmente vinculada a esta colonia. Y por ello su tradición jurídica. Y se nos formó, y comenzamos a reaccionar hacia los años 90 y decíamos, el juez es un convidado de piedra, no hace nada, y todo además es desesperadamente escrito, como decía el profesor Vescovi. Y efectivamente, los procesos latinoamericanos, casi todos escritos y con un juez que en estricto era una suerte de convidado de piedra. Y esto se criticó a más no poder, y en ese sentido, en una oportunidad, más o menos hacia el año 96, viajé a la ciudad de Santa Fe, había un lindo Congreso Nacional Argentino, tan lindo como ellos suelen prepararlo, y tuve la oportunidad de conocer a Gelsi Vidart. Gelsi Vidart, un profesor ya mayor, seguramente Adolfo tuvo la oportunidad de conocerlo, y Gelsi había sido uno de los autores del Código Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y había escrito un opúsculo justamente sobre la oralidad. En el Perú habíamos reaccionado justamente contra todo lo que era escrito, nos parecía malo, ese expediente antiguo que tenía que armarse hoja por hoja y luego los secretarios, los asistentes tenían que coserlo a mano. Nos parecía desesperante. Y venía todo este hito, este cambio a través de lo que nos decían la oralidad. Y nos compramos la oralidad. Nos gustó la oralidad. Nos entusiasmó la oralidad. Y el Perú, probablemente después de Uruguay, que asumió esa inspiración del Código Modelo del Instituto Iberoamericano, asumió plenamente la oralidad y luego lo han hecho otros países, Colombia más recientemente y tal vez Ecuador últimamente. Pero yo quiero expresarles mi experiencia con la oralidad y quiero decirles qué es lo que nos está pasando. La oralidad viene de muy antiguo. Tal vez los primeros procesos sin duda fueron orales. Y tenían que serlo, si hablamos pues de los procesos salomónicos, si hablamos de pronto del juicio de Cristo o de pronto del juicio a Sócrates, no queda vestigios del expediente. Lo que se ha transmitido es lo que oralmente conocemos, lo que han escrito algunos, algún tipo de literatura. Si se dan cuenta, no existe expedientes en los procesos más importantes del mundo griego o del mundo romano. No los hay. La justicia romana, recuerden, se administraba en el foro, tal cual en algunas comunidades provincianas en nuestro país y probablemente en algunos lugares de los Andes donde todavía queda vestigios de estas organizaciones comunales que se reunían en el caso nuestro, los domingos, en el mercado, en el foro, en la calle. Y ahí se administraba justicia, y esta era oral, es que no podía ser de otra forma. Y esa justicia oral, en el caso romano, donde recién en la época formularia aparece la necesidad de aplicar estas fórmulas tan difíciles y hay expertos en estas fórmulas y aparece no solamente el hológrafo, sino ya propiamente el abogado que defiende aquel que es considerado un patrono y en consiguiente se profesionaliza y cobre honorarios, porque es un honor, de ahí viene la palabra honorario, y es un patrón porque de ahí viene la palabra patrocinio. Este actúa oralmente. No se actúa a través de la escritura, sigue siendo oral. Recién nos beneficiamos de la escritura, y probablemente muchos no lo sepan, a partir del siglo XVI. ¿Y por qué? Porque bueno, en la antigüedad, y esto nos lleva a hablar de cómo se escribía,
se escribía con un problema tecnológico, y ese problema tecnológico era que el material a utilizar no era el idóneo. A ver, tenemos constancias de la escritura a través de papiros, y luego se mejoró a través de lo que podríamos llamar el pergamino, los pergaminos, y el papel aparece muy posteriormente, ¿cierto? Entonces, el problema del papiro era que no era duradero, el problema del pergamino era que era costoso. En el Perú, en el Archivo General de la Nación, cuando uno ingresa, lo primero que ve es una vitrina. Y en esa vitrina hay un libro antiguo, justamente llamado el libro Becerro. ¿Y por qué becerro? Porque era piel de becerro. ¿Y qué es? Era un libro de escrituras públicas que trajeron los conquistadores españoles cuando llegaron a Cajamarca. Venían con su libro, con su escritura pública. Y entonces ese es un vestigio clarísimo de por lo menos, más que un expediente, por lo menos una escritura pública. Bueno, aparece el papel, sin duda es un elemento importante, pero este papel aparece pues muchos siglos antes de Cristo y todavía no tiene relevancia. En Europa se va difundiendo recién a partir del siglo XI, XII. Y confluye otro elemento, el papel, la tinta, la imprenta. Y todo esto genera una revolución tecnológica. No solamente se difunde la cultura, aparecen religiones, aparecen posiciones contestatarias, sino que también aparece el expediente. O sea, no es que los expedientes judiciales son antiquísimos, no, justamente decretos de los reyes de Castilla hacia el siglo XVI dan cuenta de la necesidad, urgencia y obligatoriedad de crear expedientes judiciales. Recién en ese momento la escritura toma tremendo valor en la vida judicial de las naciones. Antes no. Antes lo que queda de los procesos judiciales son simplemente informaciones. Tal vez han habido antecedentes, por cierto, claro, por ejemplo, el mundo inquisitivo, todo lo que es la Santa Inquisición, ya recogía las resoluciones a través de expedientes. O tal vez las leyes se podían difundir a través de libelos. Y en el Perú, por ejemplo, colonial, las leyes, las disposiciones gubernamentales se hacían a través de pregoneros. Un individuo iba por las calles gritando: ha salido tal ley, tal norma, ¿no? Vean ustedes entonces que la escritura es un elemento moderno porque la tecnología recién en el siglo XVI confluyó y permitió la posibilidad de armar los expedientes. Entonces, es que es importante eso. Bueno, además está decir que también la tinta, aparece un formato especial que es el códice, que todos estos elementos confluyen en esta posibilidad de armar un proceso donde queda la secuencia, donde queda grabado todo tipo de actuación a través del expediente. Entonces, la escritura nos permite la formación de este expediente moderno y nos ayuda a perennizar estos actos procesales en el tiempo. Pero este cambio tecnológico que ha durado muchos siglos, de pronto nos molestó. Y efectivamente la justicia se hizo lenta, la justicia implicaba falta de presencia y de intervención del juez durante todo el proceso, y esto molestaba. Y se dijo: el juez es un convidado de piedra y el proceso es desesperadamente escrito. El juez probablemente tomaba contacto con el expediente
no en toda la continuidad procedimental, sino al final, probablemente al momento de resolver, porque antes todas eran actuaciones que se tomaba nota en el caso de que haya alguna actuación oral, pero todo lo demás tenía que ser a través de los escritos que presentaban las partes y de las resoluciones judiciales que en realidad las hacía el funcionario correspondiente, el escribano o secretario, y todo esto quedaba consignado en el expediente. Entonces el juez nunca tomaba contacto ni con las partes, ni con el expediente propiamente, sino probablemente al final cuando tenía que sentenciar. No había lo que se llama la inmediación. Fíjense, en el proceso griego, el juez propiamente no intervenía y si había discrepancia, se utilizaba el careo, o sea, cara a cara, ¿no? Aquí no, el careo ni siquiera era necesario, por lo menos en el proceso civil. Y entonces se convierte en un procedimiento formal y aparece el expediente. Hace unos días compartía con Adolfo una noticia que en una provincia peruana, en el interior, unos anaqueles muy pesados, llenos de expedientes judiciales, le cayeron a un funcionario y lo mataron. El peso de los expedientes. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente, virtualmente, mataron a una persona el peso de tantos expedientes. Y eso era tal vez un poco la molestia del expediente. En el caso peruano, y probablemente esto es replicado en otros casos, generó una reacción, un cansancio el tema del expediente y viramos hacia esto novedoso, a esto inspirador que venía como algo revolucionario, la oralidad. Y nos encandiló. Participé en la redacción del Código Peruano en 1993, introdujimos la oralidad. Pero la oralidad no era nueva. Ya el profesor Gelsi Vidart, repito, uno de los autores del código modelo, conjuntamente con el profesor Torello y el profesor Vescovi, uruguayos todos ellos, habían confeccionado un modelo, según ellos, oral. Y la oralidad se puso de moda. Pero me llamó curiosidad una anécdota justo cuando conocí al profesor Gelsi Vidart y me dijo: salude usted al profesor Figalo. Ah, sí, claro, lo conozco, un gusto. Y Figalo había sido el autor de la norma procesal que reguló un proceso social en Perú en los años 70, exactamente en el año 72, cuando se impone la reforma agraria. Y el proceso agrario no pudo caminar si no era un proceso oral. Pero, ojo, era excepcional, porque era un proceso social. Y entonces, efectivamente, caigo en la cuenta que en el Perú habíamos tenido una experiencia de oralidad bastante novedosa y relativamente útil, en tanto había un fuero exclusivo para la reforma agraria, estructurado perfectamente para un procedimiento oral en el cual el juez acudía al campo donde se discutía el límite del terreno, la afectación que se hacía para fines de reforma agraria, la adjudicación que hacía el Estado o la entrega de tierras a los campesinos, y era, claro, un procedimiento oral. El juez estaba en la audiencia, estaba presente, miraba los despojos, miraba los cercos, preguntaba a la gente, preguntaba al campesino, a los empleados y decidía. Y qué bueno eso, ¿no? Sonaba bien. Y entonces la idea era incorporar ese beneficio de ese proceso social en un fuero especial a la justicia ordinaria. Y lo hicimos. Y el Código Peruano del 93 recogió la oralidad, entendida como proceso por audiencias. La oralidad se ha entendido
como proceso por audiencia. No era la única vez que en mi país se hablaba de oralidad. Ya para los procesos de menor cuantía se incorporó una suerte de oralidad a través de una figura que se llamaba el comparendo, que venía de comparecer, de estar presente en una audiencia. Claro, estamos hablando de los años 40 a 50 y eso no funcionó. Luego, en algunos procesos muy pequeños de ínfima cuantía llamados justamente procesos verbales, también había oralidad. Pero en la práctica era tanta la presencia de la escritura que esa oralidad tampoco funcionó, ni siquiera en esos procesos ínfimos. Sí, repito, en el caso de reforma agraria, porque tenía un fuero especial, con una infraestructura especial y con jueces que hasta tenían movilidad para recurrir a las distintas provincias. Bien, entonces, no era nuevo el tema de la oralidad en mi país y probablemente en muchos de sus países ocurrían más o menos los mismos procesos sociales, pequeños, cortos, con oralidad. Es así que en el año 93 se promulga el Código Procesal Civil Peruano, genera un cambio total y se dice, nos vamos por la oralidad. O sea, organizamos un proceso por audiencias. Y en esta oralidad, entonces, era un campo fértil, por ejemplo, para lo que se llamó la audiencia previa. Y más aún, se permitió, por ejemplo, la posibilidad de utilizar el audio y el video. Recordamos que estamos hablando del año 93, donde los dispositivos que ahora tenemos no grababan video aún, y grabar en video era altamente costoso en aquel momento. Bien, entonces ya tenemos la oralidad, pero quisiera ver con ustedes cuál es la naturaleza de la oralidad como principio. Todos y casi todos van a decir que la oralidad es un principio. Y eso lo entendía también así. Y bueno, no es el caso exactamente, porque si nosotros analizamos con detenimiento y siguiendo aquí directamente las enseñanzas de Adolfo, vamos a ver que no se trata de un principio, porque el principio es un elemento inmutable, es un punto de partida para llegar a una meta. Y así principio puede ser la imparcialidad, la igualdad de las partes. Entonces, ¿qué es la oralidad? La oralidad es una regla. Porque la imparcialidad funciona tanto en la escritura como en la oralidad. Y entonces, desde esa perspectiva, la oralidad es una regla. Y es una regla que se presenta binaria o antagónica. Esta regla, por ejemplo, escritura-oralidad, es binaria y es antagónica, ¿cierto? Lo inquisitivo y lo dispositivo también son reglas, ¿no? La inmediación o mediación son reglas. Entonces, nosotros podemos entender que la naturaleza de la oralidad no es como se nos había dicho, que es un principio, ¿cierto? El principio de la oralidad, no, es una regla. Y entonces, los principios son puntos de partida que tienen que ver con el fin a donde se quiere llegar, que justamente es el fin del proceso. Ya sabemos resolver el conflicto con su método dialéctico, que entiende igualdad ante un tercero que te recompondrá el conflicto, permite trazar un camino invariable para llegar a ese fin. ¿Cierto? Esa es la definición que tenemos. En cambio, las reglas son líneas directrices. Decía que se presentan en forma antagónica y binaria, como es el caso de lo inquisitivo, dispositivo, oralidad, escritura, etc. Y entonces no importa si la regla es oral o escrita, es regla. Los códigos pueden escoger
tal vez el punto fundamental sea justamente el principio. Bien, y las reglas tienen relación, por ejemplo, con el costo del proceso, con la proposición de los medios de defensa, de confirmación, la presencia efectiva del juzgador en la tramitación, con las formalidades, con la celeridad, con la publicidad del proceso. El proceso puede ser público, puede ser privado, reservado, la perentoriedad, la concentración o la dispersión, etcétera. Vean ustedes entonces qué es regla. Ahora, si hacemos una comparación y pasamos a hablar de la oralidad versus la escritura, creemos que en tanto reglas es tan válida la escritura como la oralidad, pero veamos cuál nos sería la más útil. Bueno, en este supuesto enfrentamiento entre oralidad y escritura, no es que sean extremos tampoco, ¿cierto? Porque los procesos escritos a veces necesitan de oralidad, sobre todo en las actuaciones que luego se llevan a confeccionar actas, constan en actas. Del mismo modo, todo lo que es oral es muy importante, pero lo oral también queda consignado en actas. Entonces, la oralidad pura no existe, tampoco la escritura pura. Lo que tenemos es una predominancia, pero en estricto, cualquiera sea el modelo, hay una mixtura. Hay una mixtura. Entonces, la oralidad la hemos relacionado siempre con la inmediación. En cambio, la escritura la hemos relacionado con la mediación. En la oralidad, el juez tiene que estar presente en la audiencia, en la escritura no necesariamente. Y la oralidad la hemos vinculado también a la inmediación, siempre. Y hemos dicho que eso es bueno porque el juez va a poder ver cara a cara a la parte y poder sacar conclusiones incluso de su comportamiento procesal. Pero la pregunta, ¿eso es bueno en estricto? De repente no me dejaré llevar por prejuicios, simpatías, antipatías, cercanías, vinculaciones. No necesariamente todo es perfecto en la oralidad, porque efectivamente puede haber, pues, como Adolfo Alvarado dice, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Citando a Ortega y Gasset. Y efectivamente, cualquier cosa puede suceder en esta inmediación. Los beneficios conocidos de la oralidad serían entonces la inmediación, la concentración, significa que la mayor cantidad de actos procesales se deben realizar en la audiencia. Y eso debería ser un beneficio. Bueno, la realidad es que esa concentración no se da. Porque si ustedes tienen experiencia en la práctica forense, se darán cuenta que eso no ocurre. Por lo menos en nuestro caso, los jueces, cuando hay una audiencia y luego hay que actuar una prueba, dicen, bueno, la prueba la actuaremos en otra audiencia. Y luego empieza una prueba y la paralizan, suspenden hasta nueva día y hora, que hoy por hoy pueden durar meses. Entonces, no es que haya una concentración, digo, en la realidad, en teoría sí, y suena bien. El tema es confrontar esto con lo que nos está sucediendo. El tema de la igualdad jurídica, el tema del antiformalismo propio de esa oralidad, es menos renuente a utilizar formas porque estamos presentes con esta inmediación y directamente podemos decidir, cambiar, modificar, retroceder, avanzar. Entonces hay una suerte de proaccione del juez y del manejo de este procedimiento. Menos convencionalismos entonces, y claro, lo que se dice, aquí hay un cooperativismo procesal. Ahí las partes tienen que colaborar, se habla del deber de colaboración, situación que hoy es cuestionada, o sea, eso de que en el proceso vamos todos a colaborar, no, que actuemos con moralidad es otra cosa,
pero de ahí a colaborar con mi enemigo entre comillas, contrincante en el proceso, no es que yo voy a colaborar. Señor juez, le advierto que el demandante se olvidó de su prueba tal, y como yo quiero colaborar, demandante, actúa tu prueba que te olvidaste, gracias. Y estoy actuando, colaborando. Bueno, yo no lo haría, porque me la pasaría de tonto. Y entonces, esto del cooperativismo procesal es otra falacia. Bien, la oralidad entonces se inspira, según algunos, en la posibilidad del máximo rendimiento procesal. Desde el año 93 a la fecha en que entró en vigencia el Código Peruano, esto no se ha venido dando. ¿Y qué ha pasado? Que claro, se fue derogando el proceso por audiencias y han habido 2 o 3 modificaciones importantes al Código Procesal y se fueron eliminando, se eliminó la audiencia de saneamiento, que era una suerte de audiencia previa. En el Perú teníamos, y se había dividido por un lado la audiencia de conciliación y la audiencia de saneamiento, que es lo que ustedes conocen como audiencia previa, ¿no? La habían dividido en 2. Se dijo, no, bueno, hay que eliminar una. Y entonces queda la conciliación y el saneamiento será un simple acto escrito que dictará el juez. Bien. Y luego se eliminó también la conciliación y se dijo, no, claro, es que era un fracaso. La conciliación intraprocesal, donde el juez proponía una fórmula, era pues toda una complejidad, era oral, el juez tenía que leer el expediente, proponer una fórmula, y no tenía tiempo de leer el expediente y de repente ni lo entendía y encima tenía que proponer una fórmula, con lo cual proponía cualquier cosa. Se eliminó la conciliación intraprocesal, con lo cual la audiencia previa quedó un poco en el aire. Lo único rescatable fue el saneamiento procesal, ¿cierto? Ustedes conocen la historia del saneamiento, cómo es que está en la ordenanza procesal civil austriaca, el Código de Portugal, el Código de Brasil, o Busaid, y se difunde todo esto en muchos países como el nuestro. Se toma el saneamiento. No creo que sea tan malo, pero ayuda en todo caso a evitar pues articulaciones maliciosas, decir que es nulo a cada momento, porque claro, si se saneó el proceso, continuamos. Entonces, desde el punto de vista sustantivo, o sea, legislativo, se fue eliminando la oralidad. Se la reservó para la audiencia de pruebas. Pero esto es un decir, porque el gran beneficio de la oralidad, por ejemplo, en la audiencia de pruebas, es que hay lo que se llama el beneficio de este conocimiento directo del juez. Algunos hablan de la identidad. El juez que conoce de las pruebas es el juez que debe resolver. Y claro, suena bien, pero si tenemos en nuestro país y en algunos de ustedes cambios judiciales constantes. En el Perú no hay jueces titulares en número suficiente, se reemplazan por provisionales o suplentes, hay una alta movilidad judicial, con lo cual el juez que actuó la prueba no va a ser el que va a sentenciar. Y entonces, ¿dónde está el beneficio? No lo está. O sea, en la práctica eso no se está dando. Pero además, si el proceso es oral, ¿cómo explicamos que el resultado del proceso no está en función de la oralidad, sino de la escritura? ¿Pero cómo es esto? Claro, porque la instancia superior no repite todo el proceso. Y entonces lo que tendría que hacer es revisar el expediente, o sea, lo que está escrito, para resolver en instancia definitiva. Eventualmente puede haber un recurso extraordinario como la casación, ustedes lo saben, pero igual a la Corte de Casación sube un expediente. No se repite el proceso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No era que el beneficio de la oralidad era la inmediación? ¿No era la concentración? ¿No era el cara a cara?
Y resulta que la resolución final no tiene que ver nada con eso. Y si hablamos de una corte de casación, tampoco. Entonces, la cosa juzgada que adquiere autoridad de cosa juzgada probablemente no tiene nada que ver con la oralidad, sino más bien con la escritura. Bien. Hay un organismo que da vueltas en Latinoamérica ofreciendo sus servicios a los argentinos, a los colombianos, a los ecuatorianos, hasta donde yo sé, y este organismo tocó la puerta a las autoridades del Poder Judicial peruano y les revendió la idea de la oralidad nuevamente. Y se compraron esta nueva neo-oralidad, por decirlo de algún modo. ¿Y qué hicieron? Contrabando. ¿Cómo es este contrabando? Sí, incorporaron nuevamente la oralidad, no por ley, sino a través de directivas internas que dictaba la propia magistratura. Es decir, los jueces organizaron la oralidad bajo la regla de que el juez es el director del proceso. Le dijeron: jueces, les recomendamos que ustedes obligatoriamente utilicen la oralidad en todos sus procesos bajo la orden de que el juez es el director del proceso, ustedes son directores, apliquen la oralidad. Y las reglas para aplicar la oralidad son las siguientes. Y todo esto a través de una circular. Claro, una circular es, utilicen los servicios a tal hora, el horario de refrigerio será de tal hora. Bueno, para eso servían las circulares, pero no para modificar una norma del nivel del Código Procesal. Y este organismo que pulula por toda Latinoamérica le vendió eso a las Cortes peruanas. Y entonces, ahora tenemos una oralidad que se viene dando a través de resoluciones administrativas muy interesantes. Créase la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial. Créase el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil. Reglamento de actuación de los juzgados especializados del módulo civil corporativo de litigación oral. Esta es una oralidad que han impuesto los jueces. ¿Y es buena? Bueno, vamos a ver si eso es bueno. Yo lo que les puedo decir de la experiencia de oralidad que tenemos es que efectivamente, cuando entró en vigencia el Código Peruano de 1993, a los jueces los dieron en dos: los jueces que conocían los procesos antiguos y los jueces que empezaban con carga cero. Por supuesto que los jueces con carga cero orales se lucieron. Pero hoy esto es una tragedia. Los jueces antiguos hasta ahora no terminan de resolver la carga que se les sumó. Y los jueces nuevos, que con carga cero, ahora tienen expedientes por miles. Y es que veamos, si un juez realiza, imaginémonos en el mejor de los casos, 4 audiencias diarias, a la semana podrá desarrollar 20, y al mes 80, y al año 960 casos. Pero ¿cómo es esto? Y el juez del distrito tal tiene 5.000 casos, y el otro 6.000 y el otro 4.500. Pero además el juez laboral, que ahora también tiene un proceso oral, le dijeron: oye, pero mira qué bien el juez oral, y mira el de familia. Claro, empezaron con carga cero, y en un mes me resolvían y sentenciaban. Pero qué felicidad. Eso fue el comienzo. Hoy, un juez laboral, una reposición, una indemnización por accidente de trabajo, cosas por el estilo, las va a resolver la audiencia, va a fijarla después de año y medio o tal vez más. Los alimentos se van a fijar después de un año, la audiencia. Y en violencia familiar no se preocupen, porque será
exactamente después de un año, porque la carga que se va acumulando es tal, y si el juez tiene que actuar, es que esto es insoportable, insufrible. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ya ves, Kobe había dicho, en su libro Teoría General del Proceso, lo dice, la verdadera forma de administrar justicia es la oralidad. Y emocionados decíamos que sí. La justicia salomónica, oral, pero por supuesto, ¿cierto? Cincinato actuaba oralmente. Sancho Panza, en la ínsula de la Barataria, actuaba oralmente, pero ahí está la solución. Y no era solución. Miren ustedes los juzgados atiborrados. Y el mismo Vescovi decía, el problema de la oralidad es el número de jueces, la infraestructura. Y les dije que en el Perú hubo un proceso agrario oral de reforma agraria, de aplicación de una justicia social, para algunos bien, para algunos mal, pero lo cierto es que la administración de justicia agraria caminó bien y era oral. Ahí está, entonces, miren qué bien funciona. Sí, pues, funcionó bien porque era un fuero especial con jueces formados especialmente, pero además, por la naturaleza del proceso social, podía darse, pero en un proceso ordinario de conocimiento, de cognición compleja, eso es difícil e innecesario. ¿Qué tiene que ver la oralidad con la ejecución de una letra de cambio? ¿Qué tiene que ver la oralidad con un desalojo? ¿Requerimos la oralidad para todo ello? ¿Requerimos la oralidad para un caso de puro derecho? ¿Requerimos la oralidad para un complejo caso en el cual está en juego la ejecución de un contrato sumamente complejo? ¿De qué ayuda la oralidad? De pronto en asuntos sociales, en asuntos de familia o en reforma agraria, sí. Pero si eso nosotros lo ampliamos y lo hacemos genérico para todo tipo de proceso, señores, nos está generando problemas. Y es lo que actualmente tenemos, una infraestructura judicial colapsada. Y la oralidad lo que hace es colapsar más el tema. Y si vamos a ejecutar una letra de cambio, ¿acaso no bastará la escritura? Y si vamos a iniciar un proceso de desalojo, ¿no bastará la escritura? Y si nosotros enumeramos la cantidad de procesos, salvo de pronto, no sé, una usurpación, rectificación de áreas cilinderos, tal vez, no lo sé, ¿es necesaria la oralidad? Me pregunto hoy, después de la experiencia que hemos sufrido. Yo no quiero descartar la oralidad, pero tampoco es la panacea, no es la solución. ¿Por qué no repensamos mejor? Claro, es que la oralidad es la verdadera forma de administrar justicia, el juez le ve la cara a las partes, y claro, detrás de esto está la búsqueda de la verdad. En cambio, en la escritura no, porque el juez no conocía las partes, no advierte a través de la inmediación, y entonces no encuentra la verdad. Señores, el tema de la verdad nos está complicando, porque justifica muchas cosas que hoy por hoy más generan dificultades que beneficios. Entendámoslo bien. Y yo creo que es el momento de repensar y decir, sí, la oralidad puede ser muy buena para determinado acto o puede ser muy buena para actuar determinada prueba, por ejemplo, la declaración de parte, la declaración testimonial podría ser, pero si aplicamos oralidad a diestra y siniestra, generamos más problemas que beneficios. Y entonces, el remedio resulta peor que la enfermedad. Y yo he querido decir esto, y como dijo Adolfo en la presentación, he sido miembro de la Comisión Reformadora del Código Peruano, donde hicimos un código altamente oralizado, hicimos un código inquisitivo,
inspirado totalmente en el Código Modelo para Iberoamérica y que era tan radical en esto como lo es hoy el Código colombiano. Pero fue cambiando las normas porque no funcionó adecuadamente y se eliminaron audiencias, se eliminó oralidad en la práctica y ahora está volviendo de contrabando a través de ese instituto llamado CEJA. Les advierto, analicen desde una perspectiva serena, sincera y díganme si en efecto la oralidad es la panacea. Bien, les he transmitido este testimonio a través de esta clase. Espero que hayan tomado en cuenta los argumentos que he dado. La oralidad es buena, pero en su real dimensión, no en su totalidad. Nuestro ordenamiento, al haberlo generalizado y al haberlo puesto como base del proceso de conocimiento, estimo que ha errado. Ustedes, académicos que son, podrán evaluar con libertad de criterio y analizar la conveniencia para cada una de sus realidades con estos elementos que les he brindado. Gracias a todos ustedes. Y quedo a las preguntas que estimen necesarias. ¿Sí? A ver cómo está la realidad en Colombia. Juan, tú que eres colombiano, cuéntanos cómo va con este código colombiano tan radical en materia inquisitiva, donde el juez es el dueño de un poco más de la corte misma. Claro que sí, maestro. Muy buenas tardes. Cuánto gusto. Un gusto. Aquí tenemos dos códigos ahora mismo que han venido pues un poco a desarrollar los temas relacionados con la oralidad, ¿no? Por un lado está la ley 906 del 2004, o más conocido como el Código Procesal Penal, ¿no? Que es el que instala el sistema penal acusatorio en Colombia de manera completa. Y por el otro lado está también el Código General del Proceso, que es de el año 2012, la ley 1562 del 2012, que también instala ya en materia, sobre todo, de derecho privado, en lo civil, sobre todo esto también, la oralidad, ¿no? Digamos que esos son los que hoy están en desarrollo. Con respecto al sistema penal acusatorio, pues los que hemos estado un poco cerca a la materia penal, pues aquí sigue desarrollándose un sistema mixto, sobre todo para los aforados, es decir, para todos aquellos cargos de alto nivel, el presidente, las cortes. Esto todavía sigue manejando la ley anterior, que es la ley procesal penal del sistema inquisitivo, y ya para los demás parroquianos se sigue manejando el sistema penal acusatorio, ¿no? Que digamos a, a esto, pues hay hay digamos que muchos análisis al respecto, y se ha dicho que de todas maneras, a pesar de que el sistema penal acusatorio es mucho más rápido, que se divide, digamos, el papel inquisitivo que en Colombia tenía la fiscalía, en tanto no solamente era juez, sino que era parte dentro del proceso anterior. En este, pues ya solamente tiene la función de investigación y son los jueces de la República los que deciden. También ha habido mucha crítica respecto a la celeridad, sobre todo, y a las decisiones precisamente que se toman al interior del sistema.
Y en materia civil, en la 1562, pues también, eso sí, pues donde he estado mucho más cerca, sí ha habido un buen cambio en términos de cambiar esos procesos declarativos que eran tan largos en la materia civil por procesos orales, por supuesto, donde rápido se resuelven excepciones, se van a las audiencias y ha habido una celeridad importante, ¿sí? Bien, gracias por la información, John Espinosa. Quisiera saber si en Chile existe en estos momentos algunas modificaciones, sobre todo en materia civil, y la incorporación de esta oralidad. No sé, está Manuel Soto, por ejemplo, de Chile, ¿qué nos podría decir? Buenas tardes, don Raúl. Disculpe que esté con la cámara apagada. Tengo unos problemas con la misma, pero miren, no hay modificaciones sustanciales. El código que tenemos nosotros, el Código de Procedimientos Civiles del año 1907, que establece en alguna diligencia, en alguna actuación de oralidad, como por ejemplo los alegatos ante los tribunales superiores de justicia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. También está la modalidad del comparendo en varios procedimientos, sobre todo los procedimientos que son más sumarios, de tramitación más corta, y la prueba testimonial que se toma de manera verbal, pero finalmente eso termina en actas. Lo que se pretende es con el nuevo Código Procesal Civil modificar ello y hacerlo en algo más similar a lo que actualmente es en el procedimiento penal de familia y laboral, que efectivamente se hace en audiencia donde prima este principio de inmediación, y queda, ya se eliminan derechamente las actas, queda esto en audio grabado, y lo demás queda en una carpeta electrónica que hoy en día la tramitación la tenemos en ese sistema, en una página en donde ya los escritos no son de papel, sino que todo pasa a ser un archivo digitalizado. Bueno, Manuel, yo he ido varias veces a Santiago y algunas ciudades de Chile a dictar algunas charlas, y la justicia chilena, que en un momento me parecía, en materia civil por lo menos, menos avanzada que en materia penal, que lo habían hecho muy bien con el trabajo de los años 90 del profesor Tavolari, uno de los reformadores, y la introducción del modelo acusatorio en Chile. Sin embargo, lo que me parecía un poco retrasado, porque nosotros nos sentíamos mucho más modernizados al haber incorporado la oralidad, resulta que ahora es una tragedia. Y entonces, el modelo chileno, que es similar al modelo antiguo peruano, el código que teníamos de 1912, que además se inspira en los códigos españoles de 1855 y 1881, si no mal recuerdo, y que a su vez se inspiran, fíjense, en normas del fuero juzgo, eran escritos. Y entonces lo que me está contando Manuel es que ahora Chile está pensando en esta oralidad. Bueno, ten cuidado, Manuel, analiza bien lo que estamos diciendo, solamente revisen estadísticas y verán lo complicado que es, salvo que me digan que en Chile el número de jueces lo permitirá y que tienen una infraestructura de primer mundo que permitirá. Sí, en Uruguay esto ha funcionado relativamente bien, pero es que bueno, Uruguay es un país modelito donde más o menos todo funciona, pero no podemos decir lo propio, por lo menos del caso peruano. Bien, donde esta oralidad nos está generando un caos tremendo, porque no tenemos infraestructura y tampoco hay interés de los estados por mejorar esta infraestructura, porque en países como el nuestro, ¿qué función cumplen los estados? Han renunciado a educación, han renunciado a dar salud y han renunciado a dar justicia. Y entonces, claro, en reemplazo hay que fomentar clínicas privadas de atención de salud, hay que alentar universidades y colegios privados que son mejores que los públicos, y por último la justicia, mejor alentemos el arbitraje privado
y la justicia resultado para los pobres. Y entonces no hay infraestructura, no hay número de jueces y encima nos dicen oralidad. Bueno, esa es la tragedia latinoamericana o de gran parte de Latinoamérica. A ver, quisiera que alguien de Paraguay me comente qué es lo que está sucediendo en Paraguay. Del caso argentino, lo que yo puedo decir es que depende de algunas provincias. Y este organismo CEJA ha estado en diferentes, estuvimos en Córdoba, por ejemplo, y ahí quisieron implementar una reforma en este sentido. Yo les digo, puede ser bueno, pero analicen bien el tema. No sé, a ver, la doctora Frías de Catamarca, ¿algo está pasando, por ejemplo, en tu provincia? No, pon el audio. Tiene problemas con el audio. La doctora Salazar de Ushuaia, en Ushuaia han estado ahí queriendo hacer cambios. ¿Es cierto? Ah, sí. A ver, doctora Frías, parece que no está funcionando el audio. Sí. A ver, la doctora Salazar, en Ushuaia, ¿ha habido alguna situación? No, no te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Bueno, a ver, en materia civil, que es el ámbito donde yo me desempeño, sé que a nivel provincial están haciendo una prueba piloto de oralidad, pero desconozco concretamente cuál es el resultado. En materia penal estamos todavía trabajando con un sistema inquisitivo mixto. En teoría hay una orientación hacia el sistema acusatorio, pero mientras tanto seguimos trabajando con el sistema inquisitivo mixto. Claro, una prueba piloto en un laboratorio va a funcionar, pero claro que va a funcionar. Pero si yo soy juez y hago una prueba piloto con mis 5.000 casos que tengo en el despacho, eso no va a funcionar. Y esa no es prueba piloto, es la realidad. Ese es el punto. Sí. Repensemos bien, ¿no? Es que suena bien. En el proceso, cuando nos hablan de la búsqueda de la verdad, de la concentración, inmediación, la oralidad, es que todo suena bien, suena revolucionario, ¿cierto? Suena a rapidez, a que es más Claro, veloz. claro, el principio de socialización del proceso, el juez solucionador de los problemas, que va a evitar las desigualdades sociales, pero ¿cómo no voy a aplaudir eso? Me encanta. Pero luego en la realidad eso es así, debería ser así. Reflexionemos. Esto es un ámbito, un recinto de reflexión. Bueno, no los quiero cansar más, nos hemos pasado la hora, el profesor Alvarado se va a molestar con nosotros, ya habrá oportunidad de conversar sobre estos temas apasionantes. El profesor Castillo de Perú, a quien conozco, ¿quiere decir algo? Yo quería comentar el tema este de la constitucionalidad de la implementación de la oralidad en el Perú, ¿no? Porque como usted ha dicho, justamente se pretende implantar un nuevo sistema, un nuevo modelo de llevar las audiencias o de llevar los procesos, y que ya se está repitiendo en varios departamentos, varias regiones en Perú, pero que se ha hecho justamente con una directiva interna, ¿no? O sea, se están modificando incluso reglas del proceso civil, reglas del Código Procesal Civil con una directiva interna, ¿no? Y justamente eso es inconstitucional. Y si nosotros revisamos nuestras clases, por ejemplo, Derecho Civil 1, ¿no? Principios generales del derecho, claramente sabemos, por ejemplo, que cuando hay conflicto de normas prevalecen siempre las de mayor jerarquía.
¿no? Y esa es la Constitución, el Código Civil, por encima de una directiva interna, ¿no? Y ese es el primer paso para ver los problemas que hay en la oralidad, ¿no? Y luego lo demás está pues que hay bastante evidencia de que no funciona, ¿no? Además de que si hacemos ahora el proceso virtualmente, encima con oralidad, claramente vemos que hay una serie de problemas que lastimosamente nos dan como resultado que la oralidad no funciona, ¿no? Bueno, he querido darles una visión panorámica del tema de la oralidad. No todo lo que brille es oro, y ustedes sacarán conclusiones y analizarán en su realidad a la luz de estas bases que estoy dando para ver si efectivamente esta oralidad no es más que una ilusión desvanecida. Analicemos esto con academia, con realidad, con seguridad que ustedes tienen debido a esta formación importante en Rosario. Les agradezco infinitamente, les envío un abrazo y les deseo lo mejor.